Buenas tardes, estimadas y estimados. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro 9º programa con agenda propia en nuestro canal Revuelta TV, que pueden seguir, como siempre les he comentado, por vía Facebook y YouTube, según las notas que están bajo la pantalla. Hoy tenemos para compartir dos notas muy interesantes y una entrevistada muy especial. Nuestra entrevistada tiene que ver, justamente, hicimos una nota antes de convocarla a hablar con nosotros, que tiene que ver con la ley antitomas, ¿sí? Es un tema muy relevante en nuestro país y una actividad legislativa muy apresurada, y vamos a tratar de entender un poco de qué se trata esto, y para hacerlo contamos con esta gran entrevistada, pero antes quisiéramos que vieran una nota respecto de este tema. Adelante con esa nota, por favor. ¿Por qué era necesario crear una ley antitomas en Chile? Porque las tomas de terrenos, paralización y ocupación de faenas laborales, tomas de colegios y universidades, ocupaciones de espacios públicos y estatales, son parte de las formas de presión que han tenido y usado históricamente los sectores populares que luchan por sus justas reivindicaciones. Como estudiantes de la Universidad Santiago de Chile, la USACH, en camino a la marcha hacia lo que es en la entrega del petitorio Confech, junto a ello también revelar una de las cosas que están ocurriendo dentro de la misma USACH. Tenemos problemas muy graves de infraestructura, no hay agua, no hay baños, no hay jabón, rectoría nos responde como infantilizándose a nosotros, hay infraestructura rota, hay techos que se caen, ratones dentro de las salas, falta de salas, discriminación hacia algunos estudiantes también de algunas carreras. No podemos seguir permitiendo eso. Pero las políticas de Estado, lejos de ayudar a resolver las necesidades de los pueblos, se alinean con los grandes capitales y profundizan las políticas neoliberales, no solo privilegiando el lucro con las necesidades de los pueblos, sino que también legislando más represión para quienes luchan. Hay una criminalización por parte del Estado en este proyecto de ley al fijar pena de cárcel para el delito de usurpación, que era un delito que anteriormente tenía una pena de multa, ¿no? Una pena muy bajita, y como hemos dicho en otras ocasiones anteriormente, esto tiene un fundamento histórico, y es que al momento en que se dicta el Código Penal, esto es en el siglo XIX, los usurpadores eran otros, ¿no? Eran los que hoy día tienen el poder de la tierra. Entonces la pena de multa era una pena que no era muy difícil cumplir para ellos. El asunto es que ahora, en un proceso de recuperación de tierra y de recuperación de derechos, la pena resulta muy baja, y al parecer es la cárcel la que les ha tocado a los pobres históricamente como castigo, como consecuencia por luchar por la recuperación de los derechos que nos han quitado. Así, esta nueva ley no solo afectará a quienes buscan resolver su urgencia habitacional, sino que también será usada para atacar otras expresiones de resistencia populares, como las luchas estudiantiles, sindicales y, con mayor foco, las reivindicaciones territoriales del pueblo nación mapuche. Motivo que entendemos el objetivo de esta ley de usurpaciones o ley antitoma, que tiene por objeto frenar la lucha del pueblo mapuche, frenar las recuperaciones extensivas a las cuales se ha llegado hoy día, que son un legítimo derecho a recuperar. Eso. Villarrica no es una zona conflictiva, nosotros somos mapuche y no somos terroristas. Nosotros andábamos sin armamento, hoy día mataron a mi hermano, le pusieron una pistola en el pecho. Además, y como parte de las normativas de esta ley, estaría la legítima defensa privilegiada, donde el propietario
ahora gozaría de la misma protección legal que tiene cuando se encuentra en riesgo su vida y tiene que defenderla, abriendo de par en par la justificación de asesinatos contra quienes luchan, poniendo a un mismo nivel la defensa de la vida como la defensa de la propiedad privada. Valve Rocal, juez de garantía de Villarrica, decide hoy día, sin que ninguno de los intervinientes de la audiencia haya hecho esta solicitud, no aplicar ninguna cautelar a Mauricio Briceño, acusado de homicidio. Es ciertamente una resolución indignante y gravísima, por cuanto deja a las víctimas en completa desprotección por quien no solo disparó a quemarropa a una persona, sino que amenazó de muerte a toda la familia y a todo otro mapuche que viva en el sector. Nosotros estamos hoy día exigiendo una respuesta y soluciones a nuestras justas demandas, no solamente por una casa, sino que por un habitar digno, donde no nos manden a vivir a la punta del cerro. Pero las necesidades de los pueblos no se resuelven con más represión. Tampoco lo harán las leyes que nacen del Estado, cuyo fin es mantener el sistema dominante. Estas se deben resolver desde abajo, desde los pueblos, con lucha, decisión y organización. Detenerte en piedras rojas, noches negras, en los juegos, en las canchas. Así es, hemos visto algunos detalles del tema y quisiéramos entonces presentarles a nuestra invitada, la abogada Matilde Alvear, quien es parte del movimiento antirrepresivo MAR. Muy buenas tardes, Matilde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muy agradecida también por la invitación. Gracias a ti por participar. Luego de esa nota, Matilde, quisiéramos preguntarte algunas cosas más específicas. En primer lugar, cuéntanos un poquito qué es el movimiento antirrepresivo que tú perteneces. Sí, el movimiento antirrepresivo es, bueno, tal como dice la palabra, una organización que busca hacerle frente a la represión estatal que vivimos actualmente. Nosotros entendemos que estamos dentro de una continuidad de gobiernos que han reprimido fuertemente y han atacado al pueblo y que esto ha ido aumentando, o sea, se ha mantenido constante durante todos los gobiernos, independiente de cuál sea el que esté de turno, ¿no? Entonces, nuestra organización se posiciona frente a eso somos distintas personas, ¿no? Como de distintas disciplinas, porque también venimos de un legado un poco del actuar jurídico, y en este caso nosotros hemos querido salirnos un poco de el tema jurídico. Por supuesto que hemos seguido asumiendo causas, pero también nos interesa estar trabajando en los territorios, teniendo también un trabajo formativo, reflexivo y de discusión en torno a la represión y cómo podemos hacerle frente como pueblo. Muy bien, entonces mantienen una actividad legal de defensa de algunas causas que tienen que ver con el tema, pero también formación, hacen foros, seminarios, cosas así. Exacto, talleres también antirrepresivos que son muy necesarios para poder formarnos y nosotros poder formar y también formarnos nosotros de la lucha que se está dando en las distintas trincheras, ¿no? Con los estudiantes, las tomas de terreno, los trabajadores. Muy bien, determinante la acción que tienen y muy necesaria, por cierto, lamentablemente. Cuéntanos dónde te podemos ubicar. ¿Hay alguna página, algún sitio en internet donde se puede acceder a información o directamente en el caso de víctimas que requieran ayuda? Sí, efectivamente en Instagram tenemos una página que se llama mar.antirrepre y ahí nos pueden mandar mar.antirrepre. Ahí nos pueden encontrar. Claro, nos pueden escribir y también pueden encontrar información, cartillas antirrepresivas. Tenemos formatos también para imprimir de trípticos que los podemos enviar si nos escriben. Perfecto, perfecto. Mar.antirrepre, capaz que salga en el banner ahí la
la dirección del Instagram y para que, claro, la gente que nos ve tenga la posibilidad de conocerlo y de acceder. Matilde, de todas maneras, te quisiéramos preguntar, ahí está en el banner la dirección de Instagram para que la gente que nos ve lo tenga. Te quisiéramos preguntar qué es, ¿no?, la llamada ley antitoma y cuál hoy día es su estado de aprobación legislativa. Cuéntanos un poquito. La ley antitoma es un proyecto de ley presentado por senadores de derecha de la región de la Araucanía, precisamente Kast, Bombay y Sabat, y que se originó en ese contexto, ¿no? Como un contexto de conflicto mapuche, lucha mapuche, para hacerle frente también a esta situación, pero lo que hace es modificar ciertas herramientas de persecución del delito de usurpación y también aumentar las penas, ¿no? Y el asunto es que esto va a afectar no solamente a la lucha del pueblo mapuche, sino también a todas las personas que realizan ocupaciones, ya sean tomas de terreno o también las tomas, por ejemplo, de los liceos, las tomas de los trabajadores, instituciones públicas. Entonces, es una ley que tiene una aplicación mucho más amplia para lo que fue pensado, ¿no? Como que fue agarrando vuelo, digamos, con el tiempo. Básicamente, la ley antitoma lo que busca es criminalizar la lucha por la vivienda y la lucha por la recuperación también del territorio mapuche, aumentando las penas de una multa, que es la pena que tiene actualmente el delito de usurpación, a penas privativas de libertad, ¿no? Esto es un cambio significativo porque también va a permitir que se pueda optar como a situaciones mucho más represivas, ¿no? Por ejemplo, va a permitir detener mucho más fácil a las personas que están cometiendo el delito, va a permitir también solicitar medidas cautelares mucho más gravosas que las que existen actualmente. Entonces es un conjunto de factores finalmente que se dan para aumentar la persecución y la criminalización también de este delito y de la lucha por la vivienda. Entiendo. Y me faltó, perdón, me faltó algo muy importante que me consultaste respecto al estado actual del proyecto. Sí. Este es un proyecto de ley que se originó en el Senado, pero ya fue aprobado por el Senado y pasó a diputados y ahí también fue aprobada en general. Entonces, entiendo que hay algunas indicaciones que están pendientes, estuvo con suma urgencia hace poquito, se le quitó esta suma urgencia, pero en cualquier momento va a salir, o sea, es inminente que se apruebe de aquí a un corto tiempo. Y una vez aprobada, ¿empezaría a regir inmediatamente? Empezaría a regir inmediatamente y eso es muy importante aclararlo porque nos han llegado muchas dudas de distintos vecinos, vecinas de algunas tomas de terreno en relación a que las leyes penales no se aplican de manera retroactiva, ¿no? En Chile ninguna ley penal se aplica de manera retroactiva, pero en este caso la ley antitoma tiene una disposición que sí va a ser efectiva la aplicación de manera retroactiva. Y esto me gustaría explicarlo y tiene relación con el periodo de flagrancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los delitos tienen un periodo de flagrancia de 12 horas desde el momento en que se cometen en adelante, que le otorga facultades a la policía para, por ejemplo, llevarse detenidas a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que actualmente después de esas 12 horas, las personas no pueden ser detenidas por carabineros cuando se realizan ocupaciones. El asunto es que este proyecto de ley amplía el periodo de flagrancia, entendiendo que se trata de un delito de ejecución permanente, entonces mientras dure la ocupación, se estaría cometiendo el delito y estaría en situación de flagrancia. Entonces todas las personas que están realizando ocupaciones al momento en el que se promulgue la ley, aunque ya esto haya iniciado hace mucho tiempo atrás, estarían igualmente cometiendo el delito y es por eso que también se aplicaría a todos los casos, ¿no? A todas las tomas de terrenos que incluso son de muchos años.
Bien, nosotros entendemos que en estos últimos 2 años ha aumentado un 33% las tomas de terreno, la construcción de campamentos. O sea, la ley entonces define personas que han estado 2 años en una toma de terreno, habiendo construido su vivienda, siguen en flagrancia y pueden ser detenidos. Exacto. Sí, sí, Vaya. precisamente Ok, eso. según lo que tú aprecias, ¿cuál sería el trasfondo de esta construcción de ley, de esta definición de ley y su eventual promulgación? ¿Cuál sería el trasfondo de esto? Yo creo que el tema de la falta de vivienda, sumado también a la lucha del pueblo mapuche, es un conflicto enorme en Chile. O sea, hoy existe una cantidad de tomas de terreno gigantes como nunca antes había existido en Chile. Hay una crisis enorme de la vivienda y por otra parte tenemos también uno de los conflictos armados más grandes de Latinoamérica, que es la lucha de los pueblos mapuches. Entonces yo creo que también es una forma de asegurar la persecución del pueblo que se organiza en estas trincheras, ¿no? Bajo estas luchas, porque actualmente no lo han conseguido, no lo han conseguido ni a través de la represión, ni tampoco por la vía legal. ¿Y por qué? Porque sus propias leyes, en el fondo, no permiten que las personas puedan ser desalojadas con tanta facilidad. Entonces, claro, pasa un montón de tiempo antes de que terminen los juicios y puedan realizar los desalojos, y muchas veces ya hay como poblaciones que están armadas y que es muy difícil desalojarlas, ¿no? Y de hecho, bueno, dicho sea de paso, las tomas de terreno son una forma, es la forma en que se han construido muchas de las poblaciones que existen actualmente. Entonces, más que un conflicto, lo dicen ellos mismos, son una solución al problema de la vivienda. El asunto es que, claro, esto está afectando a los dueños de las tierras y al no ver una solución, tampoco por parte del Estado, yo creo que están endureciendo la persecución penal y están como cerrando todos los flancos que actualmente tienen débiles dentro del sistema judicial, ¿no? Porque, por ejemplo, actualmente existe la facultad de solicitar la restitución de ciertas cosas durante los juicios penales desde el momento en que las personas son formalizadas, es decir, sin una sentencia, desde que se inicia la investigación. Pero no se puede realizar la devolución de los terrenos en el caso de la usurpación. Y esta ley sí lo permitiría, por ejemplo. Entonces, están tratando como de afinar todos los mecanismos para solicitar desalojos encubiertos finalmente, porque el llevarse detenida a las personas, que puedan recuperar los terrenos antes de una sentencia, todo eso son formas de desalojo que tienen como una nomenclatura legal nomás. Entonces yo creo que eso es un poco acelerar la restitución de las tierras para, en este caso, para los propietarios, no para los latifundistas. De acuerdo, entonces este gobierno intentaría resolver el problema de déficit habitacional manteniendo el problema, pero parece claro que la preocupación central es cuidar la propiedad de los propietarios de los terrenos. Ahora, en esta misma lógica, pareciera ser que inicialmente es una ley que tiene más cuidado con las propiedades que pueden ser de las forestales, aun cuando aplica en todos los casos de ocupación, incluyendo universidades y centros educacionales en general. Hay un aspecto que tiene esta ley, nos hemos enterado, que refiere a la legítima defensa privilegiada. ¿Qué nos podrías decir respecto de eso? Sí, efectivamente esta ley establece la legítima defensa privilegiada cuando se ve afectada la propiedad de la persona, ¿no? Lo que hace esta ley es parecido a lo que hace la ley Naín Retamal.
¿no? Que es una legítima defensa privilegiada hacia los carabineros, hacia la policía en general, que lo que hace es justificar la proporcionalidad o la racionalidad de una respuesta ante una amenaza. Entonces, en este caso, la amenaza sería al derecho de la propiedad. ¿Y esto qué significaría? El otro día veía por ahí ¿cómo se llama esto? Como un afiche que se titulaba Guerra Civil, algo así, ¿no? Ley antitoma o guerra civil, porque finalmente lo que iba a generar era que salieran los civiles, los dueños de los terrenos, con grupos también que sabemos que existen en la zona sur, que son grupos paramilitares que defienden la propiedad de las forestales y de los grandes propietarios de la tierra, para que ellos puedan enfrentar a las personas que están haciendo ocupación de los terrenos, para que las puedan enfrentar directamente. Lo mismo que hace la policía con la ley Naín Retamal, lo van a poder hacer ahora los civiles para defender el territorio en el fondo, defender su propiedad, y eso nos parece bastante grave, ¿no? Porque nuevamente, así como en el caso de la flagrancia va a quedar a criterio de la policía a quienes desaloja y a quienes no desaloja, sin una orden judicial de por medio, en este caso van a ser los civiles y los dueños de las forestales, los dueños de los terrenos, quienes van a decidir a quién le disparan y a quién no. Entonces, eso es gravísimo porque finalmente lo que está haciendo el Estado es retroceder un poco y entregando como a las personas la decisión de enfrentarse, ¿no? De enfrentarse entre ellos, y esto muchas veces también genera como esta lucha como del pueblo contra el pueblo, ¿no? Y sobre todo en relación a lo que es el conflicto mapuche. Entendemos, pareciera no solo ser grave, sino aberrante que una ley permita al solo argumento de los propietarios, de quienes defienden un terreno, asesinar a tiros a personas amparándose en esta supuesta legítima defensa privilegiada, porque básicamente eso es. Podríamos temer que hijos nuestros que estén en establecimientos educacionales puedan ser acribillados argumentando, por ejemplo, ¿no? Aparte del pueblo mapuche que esté ocupando tierra, universitarios o alumnos de colegios, escuelas básicas, pudieran ser acribillados por civiles incluso, ¿no? O policías o militares que argumenten que utilizan la defensa privilegiada en caso de declarar que estaban en algún riesgo. Eso no solo es grave, es aberrante, por cierto. En fin, pareciera que en este gobierno ese tipo de cosas aberrantes se licitan, se plantean como normalidad. Por supuesto, quiero que nos cuentes cómo crees tú que deberíamos actuar, ¿no? Cómo debería actuar el pueblo frente a estas normativas, o cómo podríamos pararnos frente a este tipo de aberraciones. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo de aberrante, ¿no? Consideramos que igual este gobierno está un poco preparando el terreno legal para futuros ataques que quizás pueden ser mucho más graves. En relación a cómo podemos hacerle frente un poco a toda esta situación, yo creo que es súper importante informarnos, movilizarnos, organizarnos también. No podemos seguir permitiendo que sigan aprobando este tipo de leyes, no podemos seguir permitiendo la represión que existe actualmente por parte del Estado, pero también por parte de civiles, ¿no? Que pasa muy frecuentemente. Creo que el problema no se va a solucionar criminalizando y otorgando más cárcel a ciertos delitos. Estamos hablando de problemas sociales que no se solucionan por la vía penal. O sea, el problema de la vivienda no se va a solucionar
poniendo la pena de cárcel como castigo, sino que va a agravar mucho más un problema que ya existe, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, actualmente existe una toma de terreno en San Antonio, que es la toma más grande de Chile, que está con orden de desalojo, donde existen 10.000 sitios. 10.000 sitios, imagínate, multiplícalo por la cantidad de gente que vive en cada sitio, la quieren desalojar y uno piensa, ¿cómo van a hacer algo como eso, como el contingente de policía que tendrían que tener, y también dónde va a ir toda esa gente en el caso de que la desalojen? Entonces estamos hablando de situaciones realmente graves, de magnitudes considerables, y creo que la única solución es que nosotros nos organicemos, que estemos actualmente, o sea, que estemos actualizados e informados, ¿no?, en relación a las distintas leyes que se están aprobando, porque esta es una de las tantas leyes represivas que existen actualmente en el Congreso, y salir a la calle, ¿no? Salir a la calle y a exigir y a luchar por nuestros derechos. De acuerdo. Bien, sí, estamos ante una situación gravísima. Podríamos temer directamente que al no haber espacio en las cárceles, los centros de detención podrían ocupar recursos como directamente campos de concentración para esas personas que están ahí con orden ya de desalojo. Pero no solo eso, no solo la prisión, sino también el asesinato, según esta nueva ley del gobierno de Boric. En fin, Matilde Alvear, muchísimas gracias. Movimiento Antirrepresivo, Instagram, mar.antirrep, por favor, accedan a esa dirección para enterarse y saber qué otras cosas propone este movimiento, y mantengámonos informados de todas maneras. Muchísimas gracias, Matilde, que estés muy bien. Te vamos seguramente a pedir alguna otra información, para lo cual quizás te volvamos a entrevistar. Muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. También un saludo ahí a todos los compañeros y compañeras. Gracias, gracias. Esa fue la entrevista a Matilde Alvear del Movimiento Antirrepresivo, abogada, que pueden ustedes ubicar en Instagram. Vamos a continuar nuestro programa de agosto presentando una nota que hace una pregunta necesaria. ¿Fue realmente una rebaja de la pobreza en este país? ¿De verdad hubo esa disminución de la pobreza? Vamos a ver la nota. Lo fundamental siempre de la CACEN es la tasa de pobreza, y se esperaba que esta pudiera tener un alza. Sin embargo, hubo buenas noticias. No solamente bajó la tasa de pobreza a nivel nacional, sino que llegó a su mínimo histórico. Según estos datos, estamos viviendo el periodo con menor pobreza en la historia de Chile, por lo que todos deberíamos estar felices, ¿cierto? Solo falta mencionar un pequeño detalle. Esto es una farsa. O es una impostura intelectual y política, un error de cálculo de los equipos técnicos, o sencillamente es una mentira perversa e inmoral. Juzgue usted. Este increíble resultado se da por el aumento del ingreso autónomo, el cual se compone de todos los dineros que percibe una persona, tanto de manera formal como de las ayudas estatales. Los retiros de las AFPs, los IFE, cobro de seguro de cesantía, cajas de mercadería y demás ayudas contribuyeron a esta increíble disminución de la pobreza. Tan increíble que no es creíble. Nosotros calculamos lo que sería la tasa de pobreza solamente con los ingresos que provienen del mundo del trabajo. Lo que vamos a observar es que en lugar de tener un 6,5% de pobreza, esta va a ser igual a aproximadamente un 30%. El gasto y la deuda de los hogares es muchísimo más alto que sus ingresos. Cualquier país puede tener la capacidad para afrontar el gasto de los bonos.
pues se puede reducir el gasto en otros ítems. Pero, ¿cómo se financiará la infraestructura de las calles y carreteras, el costo real del transporte, educación pública o subvencionada, la salud pública? Los campamentos irregulares han aumentado un 33% en 2 años. La deserción escolar aumentó. ¿Y podemos decir que la pobreza se redujo? Durante la pandemia solo en Santiago. Si la pobreza en Chile se hubiera reducido, ¿estaríamos batallando por llegar a fin de mes? No lo creo. Un techo frágil y no... Es una pregunta necesaria porque según la nota, la verdad es que no hubo tal reducción de la pobreza que presentó como verdad este gobierno y que no es tal. Muy bien. Antes de despedirnos, quisiera presentarles un nuevo programa de nuestro canal Revuelta TV que lleva como título Voces en Resistencia. Es nuestro nuevo programa donde estaremos conversando con las distintas voces de nuestros pueblos, con quienes luchan, con quienes cultivan y reivindican la memoria, con quienes se organizan y por sobre todo con quienes persisten. Este nuevo programa busca realzar, ¿no? y entrelazar las distintas experiencias que han sido soporte continuo de quienes resisten al modelo capitalista neoliberal desde las distintas trincheras. En este primer capítulo, que daremos a conocer y presentaremos al aire el lunes, estaremos hablando con compañeras y compañeros del colectivo 119, quienes se encargan de mantener viva la memoria, por cierto, de un trágico suceso que nos golpeó y aún golpea a nuestros pueblos en lucha. Podemos entonces mantener la continuidad de la visión de estos programas en YouTube y en Facebook, según las direcciones que aparecen en los banners, y presentaremos, como les digo, este programa nuevo el lunes a las 7, entiendo, de la tarde. Muy bien, llegamos hasta el final de este noveno programa con agenda propia Revuelta TV y los esperamos para el siguiente en alrededor de un par de semanas. Que estén muy bien, muchas gracias por su presencia aquí. Síganos en las redes. Muchas gracias.